Ayúdame a encontrar a mi madre, dice niño sin hogar, que fue encontrado en el baúl de un millonario. Cuando ve a esta escena se queda asombrado y no sabe qué hacer, pero toma una decisión. Artur Ferraz ajustó el botón de su chaqueta mientras caminaba por el vestíbulo del hotel. La noche era fría, y el eco de sus pasos sobre el mármol pulido se mezclaba con el murmullo de la música suave del lugar. Saludó con un leve movimiento de cabeza a un empleado antes de dirigirse al estacionamiento subterráneo. El motor de su auto de lujo encendió con un ronco murmullo, pero antes de ponerlo en marcha, un sonido inesperado le erizó la piel. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo videos increíbles para ti. Un llanto. Frunció el ceño y apagó el motor. Permaneció en silencio, atento. El sonido era débil, entrecortado, como si viniera de un lugar cerrado. Se inclinó ligeramente hacia el volante, intentando identificar la dirección del sollozo. Entonces, con un escalofrío recorriéndole la espalda, se dio cuenta. Venía del maletero. Salió del auto con pasos controlados. Su primer pensamiento fue que alguien intentaba tenderle una trampa. Miró a su alrededor, pero el estacionamiento estaba vacío. Su mandíbula se tensó mientras sacaba el llavero de su bolsillo. Con una respiración contenida, presionó el botón que liberaba la cerradura. El maletero se abrió con un leve chasquido. En su interior, una figura pequeña se encogía contra la oscuridad. Un niño. Artur se quedó inmóvil por un momento. El niño tenía el rostro sucio y el cuerpo delgado. Sus ropas estaban arrugadas, y temblaba como una hoja al viento. En sus manos sujetaba con fuerza un papel arrugado, como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. El niño levantó la mirada. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de miedo y súplica. Abrió los labios, pero su voz apenas fue un susurro. «Me ayuda a encontrar a mi mamá». Artur sintió un escalofrío recorrerle la columna. Parpadeó, tratando de procesar la escena absurda ante él. Su instinto le gritaba que diera un paso atrás y llamara a seguridad, pero algo en la expresión del niño lo detuvo. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo su tono neutral. El niño no respondió. Solo bajó la mirada al papel en sus manos y se lo extendió a Artur con dedos temblorosos. Artur tomó el papel con cautela. Era una fotografía vieja, gastada por el tiempo. En ella, una mujer joven sonreía mientras sostenía en brazos a un bebé. Su estómago se tensó. Miró de nuevo al niño, que seguía encogido en el maletero, con una respiración irregular y el miedo dibujado en cada rasgo de su rostro. Artur enderezó la postura, su mente analítica buscando la mejor forma de manejar la situación. Lo lógico era llamar a la policía. Sin embargo, su mano no se movió hacia el teléfono. Apretó los labios. Algo no encajaba. Respiró hondo. «Sal de ahí», dijo, con voz firme pero sin dureza. El niño dudó por un segundo antes de moverse con cautela. Salió del maletero con pasos inseguros, abrazándose a sí mismo para contener los temblores. Artur lo observó con una mezcla de escepticismo e incomodidad. No entendía qué hacía un niño allí, quién lo había puesto en su auto ni qué relación tenía con la mujer de la foto. Pero había algo en su mirada, algo que no pudo ignorar. Y por primera vez en mucho tiempo, Artur sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Artur observó al niño durante unos segundos más, con la fotografía aún entre sus dedos. La imagen estaba descolorida, con los bordes gastados, como si hubiera sido sostenida demasiadas veces por unas manos pequeñas. El niño bajó la mirada y apretó los labios, como si temiera hablar demasiado. Artur suspiró y revisó su reloj. No tenía tiempo para esto. «Voy a llamar a la policía», anunció, deslizando su teléfono fuera del bolsillo de su chaqueta. El niño levantó la cabeza de golpe. Su expresión cambió de súplica a terror. «No»,
Su voz temblorosa resonó en el frío estacionamiento. No me lleves con ellos, por favor. Arthur frunció el ceño. ¿Por qué no? El niño tragó saliva y abrazó su propio cuerpo. Porque me van a devolver a ellos. Arthur entrecerró los ojos, observando el miedo crudo en el rostro del niño. ¿Quiénes son ellos? El pequeño bajó la mirada, negándose a responder. Arthur soltó un suspiro frustrado. No entendía qué estaba ocurriendo, pero estaba claro que el niño no confiaba en las autoridades. Guardó el teléfono en su bolsillo y frotó su sien con los dedos. No puedo ayudarte si no me explicas qué está pasando. El niño dudó. Mordió su labio inferior y sus dedos se crisparon sobre la fotografía antes de hablar con voz baja. La última vez que me llevaron, mamá desapareció. El estómago de Arthur se tensó. ¿Desapareció? El niño asintió con un leve movimiento de cabeza. Arthur se pasó una mano por el cabello. Nada de esto tenía sentido. Era un hombre práctico, acostumbrado a tratar con hechos y números, no con situaciones inexplicables como esta. Volvió a mirar la fotografía. La mujer tenía una sonrisa serena, el tipo de expresión que transmitía calidez y amor incondicional. ¿Cómo terminaste en mi auto?, preguntó. El niño apretó los labios y negó con la cabeza. No lo sé. Solo me desperté allí. Arthur sintió que una punzada de incomodidad le recorría la espalda. Si el niño decía la verdad, alguien lo había puesto deliberadamente en su auto. ¿Pero por qué? Respiró hondo y evaluó sus opciones. Podía llamar a la policía e insistir en que se hicieran cargo del asunto. Podía ignorar todo y seguir con su vida como si nunca hubiera encontrado al niño, o podía involucrarse más de lo necesario. Pero lo último no estaba en su naturaleza. Sin embargo, su mano no se movió hacia el teléfono. Vamos arriba, dijo finalmente, girando sobre sus talones. El niño vaciló, sorprendido. ¿A dónde? A mi habitación. No voy a dejarte aquí en el frío. El niño permaneció inmóvil, como si no creyera lo que escuchaba. ¿En serio? Arthur resopló, molesto consigo mismo por estar considerando siquiera esta opción. Solo por esta noche. Mañana encontraremos una solución. El niño dudó unos segundos antes de seguirlo. Caminó a su lado en silencio, con pasos cuidadosos, como si temiera que Arthur cambiara de opinión en cualquier momento. Cuando entraron en el hotel, el recepcionista los miró con curiosidad, pero no dijo nada. Arthur tenía suficiente autoridad en su porte para que nadie cuestionara sus acciones. En la habitación, el niño se quedó cerca de la puerta, mirando todo con los ojos muy abiertos. Arthur dejó caer su chaqueta sobre una silla y se pasó una mano por la nuca. ¿Tienes hambre? El niño asintió con timidez. Arthur llamó al servicio de habitaciones y pidió algo de comida. Luego, se apoyó contra la mesa y cruzó los brazos. Necesito respuestas, Miguel. El niño parpadeó. ¿Cómo sabe mi nombre? Arthur levantó la fotografía. Tu madre lo escribió aquí. Miguel observó la imagen con ojos tristes. Ella me dijo que la guardara siempre, que no la perdiera nunca. Arthur sintió un peso extraño en el pecho. No estaba acostumbrado a sentir compasión, pero algo en la voz de Miguel lo hacía imposible de ignorar. Mañana buscaremos a tu madre, dijo en un tono más suave del que pretendía. Los ojos del niño se iluminaron con un atisbo de esperanza. Arthur no lo sabía aún, pero ese momento marcaba el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Arthur despertó con la tenue luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Parpadeó, desorientado por un momento, antes de recordar los eventos de la noche anterior. Miguel. Se incorporó en la cama y giró la cabeza hacia el sofá donde el niño se había quedado dormido. Lo encontró acurrucado bajo la manta que le había dado, su pequeño cuerpo aún en tensión, como si temiera que en cualquier momento alguien viniera por él. Arthur se pasó una mano por el rostro. Nunca había sido bueno con los niños.
No tenía paciencia para lidiar con emociones ajenas ni para resolver problemas que no fueran estrictamente racionales. Pero algo en Miguel lo inquietaba de una manera que no podía ignorar. Se levantó y caminó hacia el escritorio donde había dejado la fotografía. La tomó entre los dedos y la observó con detenimiento. La mujer tenía rasgos amables, pero su expresión escondía algo, preocupación, quizás. ¿Dónde estaba ahora? La pregunta le pesaba más de lo que debería. Se volvió al escuchar un leve susurro. Miguel estaba despertando, frotándose los ojos con la manga de su camisa. Cuando lo vio, se quedó quieto, expectante. «Buenos días», dijo Artur. El niño no respondió de inmediato. «¿Todavía va a ayudarme?» Artur resopló y dejó la foto sobre la mesa. «Dije que lo haría, ¿no?» El niño asintió con un atisbo de alivio. Artur suspiró. Tenía que empezar por algún lado, y la única pista que tenían era la fotografía. Decidió que la mejor opción era buscar el lugar donde la madre de Miguel había sido vista por última vez. Después de un desayuno rápido, Artur hizo algunas llamadas y encontró una pista: un viejo orfanato al otro lado de la ciudad. No estaba seguro de por qué, pero al escuchar el nombre del lugar, su piel se erizó. No le dio importancia. Cuando llegaron, el orfanato lucía aún peor de lo que esperaba. La fachada estaba descuidada, con ventanas rotas y un portón oxidado que apenas se mantenía en pie. Un aire de abandono lo envolvía todo, como si el tiempo hubiera borrado la existencia de las personas que alguna vez vivieron allí. Artur bajó del auto y observó el edificio con una inexplicable sensación de incomodidad. Miguel lo miró con nerviosismo. Estuve aquí antes». Artur giró la cabeza hacia él. «¿Estás seguro?» Miguel asintió lentamente. Artur no sabía por qué, pero una punzada recorrió su pecho. Algo en ese lugar lo inquietaba de una manera que no entendía. Respiró hondo y avanzó. La puerta principal rechinó al abrirse. El interior estaba en penumbras, con paredes descascaradas y pasillos que olían a polvo y humedad. Artur caminó con pasos firmes, sintiendo como un eco lejano de su propia infancia se filtraba en sus pensamientos. Y entonces, lo vio. Una vieja fotografía enmarcada colgaba en una de las paredes. Era una imagen borrosa de un grupo de niños de hace muchos años. Pero lo que hizo que su respiración se detuviera fue un detalle inquietante. Uno de esos niños era él. Artur permaneció inmóvil, con la mirada clavada en la fotografía. Su propia imagen de niño, perdida entre un grupo de rostros borrosos, lo dejó sin aliento. Era imposible. Se obligó a parpadear, como si su mente estuviera jugando con él. Pero no había error. El niño en la foto tenía su mismo cabello oscuro y la misma expresión seria. Su pecho se tensó. Miguel, ajeno a su desconcierto, se aferró a la manga de su chaqueta. «¿Qué pasa?» Artur tragó en seco y desvió la mirada hacia el niño. No tenía sentido preocuparlo con esto. «Nada», dijo con voz controlada. «Sigamos». Intentó ignorar la sensación de vértigo en su estómago y avanzó por el pasillo. Cuanto más caminaban, más se hacía evidente que el orfanato había sido abandonado sin que nadie se molestara en conservar su historia. Los documentos estaban amontonados en archivadores oxidados, algunos papeles desparramados por el suelo. Artur se inclinó para recoger uno. Fechas de ingreso de niños. Nombres. Anotaciones breves. Corrió la vista por la hoja, leyendo rápidamente. Miguel estaba a su lado, observando con atención. «¿Está mi mamá ahí?», preguntó con esperanza. Artur no respondió de inmediato. Movió algunas carpetas hasta encontrar algo más reciente. Pasó la vista por los nombres hasta que se detuvo en uno que coincidía con la información que tenía. El estómago se le encogió. El nombre de la madre de Miguel estaba en un informe fechado hacía pocos meses. Y junto a él había una anotación preocupante: mujer sospechosa. Hacerla desaparecer.
Arthur sintió un escalofrío. ¿Hacerla desaparecer? Sus dedos se crisparon sobre el papel. Si esto era lo que pensaba, no solo estaban lidiando con un caso de abandono. Esto era mucho más grande. Se volvió hacia Miguel, cuya mirada estaba cargada de expectativa. «Tu mamá estuvo aquí», dijo finalmente, con voz tensa. Pero alguien no quería que hablara. Miguel frunció el ceño con miedo. Arthur apretó los labios. Esto explicaba por qué nadie tenía rastro de la mujer. Alguien se había encargado de borrar su existencia. Pero lo que más lo inquietaba era que él mismo había sido parte de este orfanato. Sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. «Nos vamos», ordenó, con una firmeza que no admitía discusión. Miguel asintió rápidamente y lo siguió sin hacer preguntas. Cuando salieron, Arthur encendió el motor del auto con un gesto tenso. No podía ignorar lo que acababa de encontrar. Ya no se trataba solo de ayudar a Miguel. Algo dentro de él le decía que este camino lo estaba llevando directo a su propia verdad. El auto se deslizaba por la carretera, pero Arthur apenas prestaba atención al camino. Su mente seguía atrapada en lo que había encontrado en el orfanato. El informe, la foto, la certeza inquietante de que algo en su propia historia no encajaba. Apretó el volante, exhalando lentamente para calmar la creciente ansiedad en su pecho. Esto no tenía sentido. Su madre adoptiva nunca mencionó nada sobre el orfanato. Siempre creyó que había sido un niño abandonado, rescatado por la generosidad de una familia adinerada. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué había registros de él en ese lugar? ¿A dónde vamos?, preguntó Miguel con voz baja, rompiendo el silencio. Arthur salió de sus pensamientos. A encontrar a alguien que pueda darnos respuestas. Sabía que no podía confiar en los registros oficiales. Si alguien se había encargado de borrar la existencia de la madre de Miguel, entonces lo más probable era que también hubiera manipulado su propio pasado. Solo había una persona que podría saber la verdad, una extrabajadora del orfanato, mencionada en los documentos más antiguos que encontró. La mujer vivía en un barrio modesto, en una casa pequeña con un jardín descuidado. Arthur bajó del auto y se dirigió a la puerta con Miguel a su lado. Golpeó con los nudillos y esperó. El sonido de pasos arrastrados se escuchó del otro lado antes de que la puerta se abriera lentamente. Una anciana de mirada desconfiada apareció en el umbral. «¿Quién es usted?». Arthur sacó la fotografía que había encontrado en el orfanato. «Busco respuestas». Los ojos de la mujer recorrieron la imagen y, en ese instante, algo en su expresión cambió. «No aquí», susurró, mirando hacia ambos lados de la calle. «Entren». Arthur intercambió una mirada rápida con Miguel antes de cruzar la puerta. El interior de la casa estaba abarrotado de recuerdos del pasado. Viejas fotos, muebles desgastados, documentos apilados en un escritorio polvoriento. La mujer los observó en silencio antes de hablar. «No debería estar aquí. Si alguien lo ve conmigo, podrían venir por usted también». Arthur sintió un escalofrío. «Necesito saber la verdad», dijo con firmeza. «Fui adoptado de ese orfanato». «¿Por qué?». La mujer suspiró y se sentó en una vieja silla de madera. «Tú no fuiste adoptado, hijo. Fuiste robado». Arthur sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Eso no es posible». «Lo es», afirmó ella. «Tu madre biológica nunca te abandonó. Le dijeron que habías muerto en el parto». Arthur sintió como su cuerpo se tensaba. «¿Dónde está ella?». La anciana bajó la mirada. «No lo sé. Pero si la madre de este niño desapareció, significa que alguien todavía está protegiendo ese secreto». Miguel miró a Arthur con los ojos muy abiertos. «¿Eso significa que su mamá también está viva?». Arthur no pudo responder. Su mundo, tal como lo conocía, acababa de derrumbarse. El silencio se volvió pesado en la pequeña sala. Arthur sintió que su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar.
robado, no adoptado, no rescatado, robado. El peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. Todo lo que creía saber sobre su infancia era una mentira. Miguel, a su lado, lo miraba con una mezcla de curiosidad y confusión, pero no dijo nada. Artur se pasó una mano por la cara y respiró hondo. Necesito pruebas, dijo finalmente, su voz más tensa de lo habitual. La anciana asintió con solemnidad y se levantó lentamente. Se acercó a un viejo escritorio de madera, abrió un cajón con manos temblorosas y sacó un sobre amarillento. He guardado esto por muchos años, susurró mientras lo extendía hacia Artur. Pruebas que no pude usar en su momento porque nadie me habría creído. Artur tomó el sobre y lo abrió con cautela. Su pulso se aceleró cuando vio lo que había dentro. Certificados de nacimiento falsificados. Registros de niños desaparecidos. Y, en medio de los documentos, una foto de su madre biológica sosteniéndolo en brazos en lo que parecía ser una habitación de hospital. Artur sintió un nudo en la garganta. Era real. Había una fecha escrita en la parte inferior de la foto, el día exacto de su nacimiento. Y junto a ella, el nombre de una mujer que le resultaba completamente desconocido. Su madre. Cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. No podía permitirse perder el control ahora. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó, tratando de mantener la calma. La anciana apretó los labios. Hombres con mucho poder, susurró. Durante años, este orfanato operó como un negocio encubierto. Bebés robados, vendidos a familias ricas que no podían tener hijos. Pero cuando tu madre comenzó a hacer preguntas, se convirtió en un problema. Artur sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasó? La anciana bajó la mirada. Desapareció, tal como la madre de este niño. Artur cerró el puño. La conexión era innegable. Miguel no había aparecido en su auto por casualidad. Alguien lo había puesto allí porque sabía que Artur tenía un vínculo con esta historia. Si esto es cierto, entonces mi madre biológica sigue viva. La anciana asintió. Pero si descubrieron que estabas investigando, ya saben que estás cerca de la verdad. Artur sintió que el aire se volvía más denso en la habitación. Y entonces, escuchó el ruido. Un motor acercándose. Los tres se quedaron en silencio. A través de la ventana, Artur vio un auto negro detenerse frente a la casa. Nos encontraron, susurró la anciana, con una expresión de puro pánico. Artur reaccionó de inmediato. Se puso de pie y tomó la mano de Miguel. Tenemos que salir de aquí. Pero antes de que pudieran moverse, alguien golpeó la puerta con fuerza. Artur miró alrededor, buscando una salida. Solo tenían una oportunidad. No podía fallar. Artur tomó a Miguel de la mano y lo guió hacia la parte trasera de la casa. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida antes de que los hombres del auto negro irrumpieran en el lugar. La anciana señaló una puerta lateral. Por ahí, susurró con urgencia. Salgan antes de que sea tarde. Artur asintió y abrió la puerta con cuidado. El pasillo los llevó a un pequeño patio trasero cubierto de maleza. Miguel apretó su mano con fuerza, su respiración agitada por el miedo. No hagas ruido, le susurró. Desde dentro de la casa, se escucharon voces ásperas y el sonido de muebles siendo empujados. ¿Dónde están?, preguntó un hombre con tono amenazante. Artur no esperó más. Guiando a Miguel, se movió rápido entre la vegetación descuidada hasta encontrar una salida a una calle lateral. «Corre», le dijo al niño en voz baja. Ambos se deslizaron entre los callejones hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. Artur miró hacia atrás y confirmó que no lo seguían. Solo entonces permitió que su respiración se normalizara. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Miguel, todavía asustado. Artur revisó el sobre con los documentos que la anciana le había dado. Entre ellos,
Había una dirección escrita con letra temblorosa. Era su única pista. El viaje en auto fue silencioso. Miguel se quedó dormido en el asiento del copiloto, exhausto por todo lo que había pasado. Arthur, sin embargo, no podía permitirse descansar. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más a la verdad. Cuando finalmente llegó a la dirección, se encontró frente a una pequeña casa modesta, rodeada de árboles. Se veía descuidada, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin ser habitada. Bajó del auto y se quedó observando la fachada por un momento antes de que Miguel despertara y lo mirara con incertidumbre. ¿Es aquí? Arthur asintió. Vamos. Se acercó a la puerta y golpeó con firmeza. Por un momento, no hubo respuesta. Pero luego, escuchó pasos lentos y el sonido de una cerradura girando. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer mayor, de rostro cansado y ojos llenos de una tristeza infinita, apareció en el umbral. Cuando sus ojos se encontraron con los de Arthur, su expresión cambió por completo. Un temblor recorrió su cuerpo. «No puede ser», susurró con la voz entrecortada. Arthur sintió su estómago contraerse. No necesitó preguntarle su nombre. No necesitó explicaciones. Lo supo en el instante en que vio las lágrimas acumulándose en sus ojos. Era su madre. El tiempo pareció detenerse. Ella levantó una mano temblorosa y la llevó a su boca, incapaz de creer lo que veía. «Eres tú», susurró, su voz quebrándose con la emoción. Arthur no pudo moverse. No supo qué decir. Miguel, a su lado, observó la escena con los ojos muy abiertos. La mujer extendió la mano hacia Arthur, como si temiera que fuera a desaparecer. «Me dijeron que habías muerto», sollozó. «Pasé toda mi vida llorando por un hijo que no murió». Arthur sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Todo lo que había creído cierto se había desmoronado en un solo instante. Y frente a él estaba la única persona que podía responderle todo. Su madre. Arthur sintió que su mundo se tambaleaba. La mujer frente a él, con su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, no era una desconocida. Lo supo en el momento en que vio el reflejo de su propia mirada en la de ella. Su madre biológica. Ella sollozaba, cubriendo su boca con las manos, mientras lo observaba con la incredulidad de quien ve un fantasma. «No, no puede ser», murmuró, avanzando un paso tembloroso. «Mi bebé». Arthur tragó saliva con dificultad. No sabía qué decir. No sabía qué sentir. Durante toda su vida, creyó que había sido abandonado, que su madre lo había dejado por razones que nunca entendería. Pero ahora, la verdad golpeaba con una fuerza implacable. Ella nunca lo abandonó. Se lo arrebataron. El aire se sintió pesado en su pecho. ¿Cómo pasó esto? Su voz sonó más grave de lo habitual. La mujer cerró los ojos, conteniendo otro sollozo. «Cuando naciste, los médicos me dijeron que no sobreviviste al parto. Yo estaba débil, no podía moverme, y les creí». Su voz se quebró. «Me fui de ese hospital con los brazos vacíos, con el corazón roto, pensando que mi hijo se había ido para siempre». Arthur apretó los puños. El recuerdo de su infancia, de su educación en una familia adinerada que jamás mostró amor genuino, pasó fugazmente por su mente. Su vida entera fue construida sobre una mentira. «Alguien hizo esto a propósito», dijo con frialdad. Ella asintió, limpiando sus lágrimas. «Yo sospeché después de un tiempo, pero no tenía pruebas. Y cuando empecé a hacer preguntas, me amenazaron. Me dijeron que dejara el pasado enterrado». Arthur sintió un escalofrío. «¿Quién?». La mujer negó con la cabeza. «No lo sé. Pero sé que la madre de este niño», señaló a Miguel, también empezó a buscar respuestas. Arthur miró a Miguel, quien había permanecido en silencio todo ese tiempo, observando la escena con la inocencia de un niño que no comprende del todo la magnitud de lo que ocurre.
Eso significa que aún está viva, murmuró Arthur. Su madre asintió. Si la desaparecieron como intentaron hacer conmigo, significa que estamos cerca de la verdad. Arthur cerró los ojos por un instante. Esto ya no era solo sobre Miguel. Era sobre él. Sobre su origen. Sobre el engaño en el que había vivido toda su vida. Y ahora sabía que no podía detenerse. Fuera quien fuera el responsable de esto, lo encontraría. Costara lo que costara. Arthur sintió que la determinación se afianzaba en su interior. No podía permitir que la historia se repitiera. No podía dejar que Miguel creciera sin su madre, como él lo había hecho sin la suya. No esta vez. Sacó su teléfono y llamó a uno de sus contactos de confianza. «Necesito información», dijo con voz firme. «Una mujer desapareció hace meses. Quiero saber quién estaba detrás de su caso». Del otro lado de la línea, su contacto dudó. «¿Sabes contra quién te estás metiendo?» Arthur apretó la mandíbula. «Dímelo». Hubo un silencio antes de que la respuesta llegara. «El nombre que buscas está ligado a un grupo de tráfico de niños. No es un secreto, pero nadie se atreve a tocarlo. Es poderoso. Intocable». Arthur sintió un escalofrío de furia recorrerle la espalda. «Dame su nombre y dirección». La voz al otro lado titubeó. «Arthur, esta gente no juega». «Yo tampoco». Un suspiro se escuchó antes de que la información le fuera enviada. Arthur colgó y miró a Miguel. «Vamos a traer de vuelta a tu madre». La dirección lo llevó a un viejo edificio en los suburbios, lejos del lujo y el confort de su mundo. Era el tipo de lugar donde los secretos podían desaparecer sin dejar rastro. Arthur no perdió tiempo. Sabía que enfrentarse a hombres como estos requería algo más que dinero. Requirió astucia, estrategia. Entró al edificio con paso firme, usando su apellido como una llave de acceso. La gente poderosa rara vez era cuestionada. Y tenía razón. Los guardias lo dejaron pasar sin sospechar. Fue hasta el último piso donde encontró lo que buscaba. En una habitación estrecha, con las muñecas atadas y la mirada apagada por el tiempo, estaba la madre de Miguel. Ella alzó la cabeza con dificultad cuando lo vio entrar. «¿Quién es usted?» Arthur no perdió tiempo. «Soy quien vino a sacarla de aquí». Ella lo miró con desconfianza, pero cuando escuchó el nombre de su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Miguel?» Arthur asintió. «Está bien. Pero tenemos que salir de aquí ahora». La mujer no lo dudó más. Pero antes de que pudiera moverse, una voz resonó en la puerta. «No vas a ir a ningún lado». Arthur giró la cabeza y se encontró cara a cara con el hombre detrás de todo. El que había orquestado la desaparición de su madre. El que había robado a niños para venderlos a familias ricas. El que, sin saberlo, había cambiado el destino de Arthur para siempre. La confrontación había comenzado. Arthur sostuvo la mirada del hombre que estaba frente a él. Sabía exactamente quién era. Alguien que había operado en las sombras durante años, traficando niños como si fuera mercancía, sin remordimiento alguno. El hombre sonrió con desdén. «No sé quién eres, pero cometiste un error viniendo aquí». Arthur avanzó un paso, su expresión inquebrantable. «El único error lo cometieron ustedes al creer que podían seguir ocultando esto». El hombre entrecerró los ojos. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A quién crees que protegen?» Arthur no parpadeó. «No necesito a la policía. Tengo algo mejor». Sacó su teléfono y giró la pantalla para mostrar una transmisión en vivo. Todo lo que había ocurrido desde que entró al edificio había sido grabado y transmitido en tiempo real a una red de contactos poderosos. Periodistas, investigadores, personas que querían justicia. La verdad estaba expuesta. El hombre palideció. «Te vas a arrepentir de esto». Arthur sonrió, una sonrisa fría,
calculadora. No. El único que se va a arrepentir eres tú. Fue entonces cuando las sirenas comenzaron a sonar en el exterior. Alguien más había hecho la llamada. Quizás la anciana. Quizás alguno de sus contactos. Pero ya no importaba. El caos se desató. Arthur no perdió el tiempo. Tomó la mano de la madre de Miguel y la guió hacia la salida. Lograron llegar al primer piso justo cuando la policía irrumpía en el edificio. Todo había terminado. Horas después, Arthur observó desde una distancia prudente cómo Miguel corría hacia los brazos de su madre. El niño sollozó contra su pecho, y ella lo abrazó con todas sus fuerzas, como si jamás volviera a soltarlo. Era la imagen de una familia que había sido rota y ahora se recomponía. Arthur sintió algo dentro de él. Algo que no podía nombrar del todo. No había tenido la oportunidad de abrazar a su madre cuando era un niño. No había sentido ese calor ni esa seguridad. Pero ahora tenía la oportunidad de conocerla. Respiró hondo y miró a la mujer que le había dado la vida. Ella lo miraba con la misma emoción en los ojos. ¿Te quedarás?, preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Arthur se quedó en silencio por un momento. Toda su vida había sido construida en base a mentiras. Su dinero, su apellido, su identidad. Pero ahora tenía algo real. Por primera vez en mucho tiempo, supo cuál era su respuesta. Asintió. Sí. Y con esa decisión, supo que su historia no terminaba aquí. Apenas estaba comenzando.